En este video te mostré los 10 países con reconocimiento limitados más conocidos del mundo. Sin embargo, ¿sabías que aún quedan otros países con las que llenar una nueva lista? Pero, recapitulando, ¿qué es un país y a qué me refiero con reconocimiento? Para que determinado territorio pueda ser denominado un país, debe contar con 4 importantes factores: territorio, una población que viva y se identifique como tal; soberanía, ya sea de iure o de facto; y reconocimiento de otros países, siendo este un factor determinante. Pues, ¿qué haría un país que no pueda ni comerciar ni entablar relaciones y acuerdos con otros países a falta de su reconocimiento? Sin embargo, algunos países viven con escasas o nulas relaciones internacionales, y que por más limitante que esto sea, el anhelo por la libre determinación de los pueblos hace que enfrenten estas situaciones. ¿Quieres saber cuáles son estos osados países? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Para los puestos número 1 y 2 de esta lista, tenemos que conocer grosso modo al pueblo kurdo, pueblo indoeuropeo de unas 40 millones de personas de mayoría musulmana, asentado entre Turquía, Irán, Irak y Siria. Y como te imaginarás, como pueblo minoritario de países de poca tolerancia religiosa y étnica, no se la han pasado nada bien desde la configuración geopolítica actual de la región luego de la Primera Guerra Mundial. Particularmente, los kurdos en Irak se la pasaron muy mal durante la guerra entre Irak e Irán, pues ante el apoyo kurdo a este último, los iraquíes perpetrarían el genocidio de Anfal, en el que murieron por lo menos 50.000 personas. Sin embargo, con la invasión estadounidense a Irak en el 2003, apoyada por las fuerzas kurdas, y la caída de Saddam Hussein, con la nueva constitución se estableció el reconocimiento del Kurdistán iraquí como una entidad federativa autónoma reconocida por Irak y la ONU. A más de una década, el Kurdistán iraquí ha conseguido posicionarse como la zona con más alto nivel de vida en Irak, y aunque aún no cuenta con reconocimiento pleno de ninguna nación como Estado independiente, ha ido abriendo oficinas de representación en países de peso como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia. Nada mal para perfilarse a ser un futuro país. Si los kurdos iraquíes se la pasaron mal en los 80, pues no tenían nada que envidiar a los kurdos sirios durante la reciente guerra civil en Siria, en la que serían atacados por el ejército libre sirio, por las fuerzas turcas, por el Al-Nusra, por el Estado Islámico y por el mismo gobierno sirio para el control de esta importante región. A pesar de esta lluvia de adversarios, los kurdos han resistido heroicamente en el frente de Rojava, en donde además de participar la milicia kurda, las mujeres se unirían a la lucha, formando las unidades femeninas de protección. Ante la resistencia kurda, irían proclamando su autonomía desde fines del 2013, pero en sí, la Federación Democrática del Norte de Siria, o Rojava, no sería establecida hasta la expulsión de ISIS y la retirada del ejército sirio en marzo del 2016, luchando por un confederalismo democrático, la equidad de género y el laicismo. Por el mismo hecho que el conflicto sigue en curso, Rojava aún no cuenta con reconocimiento internacional. Sin embargo, durante la guerra obtuvo apoyo de Estados Unidos, Francia, Alemania y el Reino Unido, con lo que no sería descabellado pensar que pronto tendremos un nuevo Estado kurdo, que tal vez se pueda unificar con el Kurdistán iraquí, pues quién sabe, la geopolítica es impredecible. Para los estados 3 y 4 de esta lista, pongamos en contexto a una de las superpotencias actuales, China, el cual, pues difícil pensar que un país de 1.4 mil millones de habitantes no exista una diversidad multiétnica que genere más de un descontento. Aunque claro, con las excelentes técnicas de represión del Partido Comunista Chino, al parecer lo tienen todo bajo control. Y es que el pueblo tibetano, compuesto por 7 millones de personas, es todo menos la China actual, con un idioma, cultura, religión, costumbres e historia diferente,
Los tibetanos aún recuerdan cuando hacia el siglo VII llegaron incluso a consolidarse como un imperio. Aunque entre idas y venidas con las diversas dinastías chinas, el Tíbet también logró consolidarse como un reino a la caída de la dinastía Qing entre 1912 y 1951. Aunque con el ascenso del Partido Comunista Chino de Mao Zedong y el desventurado terremoto en 1950 que impidió la organización de la defensa tibetana ante la invasión china, Tíbet sería anexado a la recién creada República Popular China. ¿Y cómo se la pasan los tibetanos actualmente? Pues digamos que no tan bien. Luego de la anexión del Tíbet, el gobierno se fue al exilio y hasta hoy se asienta en la ciudad de Dharamsala, India. Hasta el 2011 fue una monarquía constitucional bajo poder del Dalai Lama, aunque este renunció al cargo quedando solo como un líder espiritual. Con esto, el primer ministro queda como máximo dirigente político. Y los logros de esta administración en el exilio, pues lamentablemente casi nula. Al momento, ningún país lo reconoce y básicamente su gestión va dirigida a la administración de asuntos de refugiados tibetanos dispersos entre India, Nepal y Bután. Aunque claro, si la única forma de conseguir la ciudadanía tibetana es demostrar haber nacido en el Tíbet y en muchos casos los refugiados quedan indocumentados, pues es normal que en la actualidad exista una gran cantidad de tibetanos apátridas. Un caso similar al anterior, Turquestán Oriental es un nombre que a duras penas puedes pronunciar en China, en vista que los uigures que la habitan en lo que fue en 2 ocasiones la República del Turquestán Oriental ahora viven reprimidos en la región china de Xinjiang. ¿Y quiénes son los uigures? Bueno, pongámonos en contexto. Esto es el Turquestán, región histórica de Asia Central entre el mar Caspio y el desierto de Gobi, en donde se originaron los pueblos túrquicos, es decir, los que hablan los idiomas altaicos túrquicos, llámese kazajos, kirguises, turcomanos, uzbecos y los protagonistas de esta parte del video, los uigures. Además de lenguas de la misma rama, los túrquicos comparten costumbres y la religión, el Islam en su gran mayoría, y como comprenderás, no tienen nada en común con China. Entonces, ¿cómo es que los uigures no consiguieron su nación propia a diferencia de los otros pueblos túrquicos? Larga historia resumida. Llegaron a ser un kanato independiente en el siglo IX, fueron conquistados por persas, jorsemitas, mongoles. Estos lo anexan al kanato de Chagatai, este cae y pasa a ser parte de un nuevo kanato que fue conquistado por la dinastía china Qing. A pesar de haber pasado por tanto, los uigures han mantenido sus tradiciones por siglos. Este sentimiento nacionalista se vería reflejado durante el siglo XX, en el que logran proclamar su independencia como efímera república en 2 ocasiones. En la primera, aprovechando la decadencia del Kuomintang ante las constantes presiones japonesas, y la segunda, aprovechando la guerra civil china. Aunque claro, luego que el Partido Comunista toma el poder, vuelve a tomar control de la región. Y en la actualidad, pues digamos que la independencia de Uiguristán afectaría los intereses de China en sus proyectos de rutas comerciales que lleguen hasta Europa. Por esto, ante cualquier intento de disidencia, los uigures son enviados a campos de reeducación que, como te imaginarás, son controlados en todo momento. Y lamentablemente, a diferencia del Tíbet, ellos no tienen ni un gobierno en el exilio que los represente, tan solo un movimiento independentista. Entonces me dirás, Sebas, ¿por qué lo has puesto en esta lista? Te respondo, yo sí les doy mi humilde reconocimiento como estado diferente a China. ¿Tú se los darías? Para los últimos 2 países de esta lista, hablemos sobre la crisis política en Ucrania, la cual comenzó con el Euromaidán, una serie de manifestaciones a favor de la firma de un tratado de libre comercio con la Unión Europea que terminaron con el derrocamiento del gobierno prorruso de Víktor Yanukovych. Como respuesta, en el este del país surgirían protestas prorrusas. En marzo de 2014, la República Autónoma de Crimea y la ciudad de Sebastopol, que eran parte de Ucrania, realizan un exitoso referéndum para su independencia,
tras la que ambos se unifican en la República de Crimea, ahora bajo soberanía de la Federación Rusa. Por su parte, los óblasts de Donetsk y Lugansk también realizan referéndums independentistas en los que triunfó la separación de Ucrania, no reconocida por Estados Unidos y la Unión Europea y reconocidas por Rusia y Osetia del Sur, otro país prorruso separatista de Georgia del que hablé en mi video anterior. Respuesta de Ucrania: ocupación militar de los óblasts insurgentes, con lo que se daría inicio a la guerra del Donbass, que a la fecha sigue vigente. Según Ucrania, Rusia habría intervenido en este conflicto, con lo que sería acusada de intervencionista. Respuesta de Estados Unidos y la Unión Europea: sanciones económicas. En fin, tras casi 6 años de conflictos entre altos al fuego y reavivamientos de los conflictos que a la fecha han ocasionado entre 5.000 y 12.000 muertos y polémicos episodios como el asesinato del primer ministro de Donetsk, Alexander Zakharchenko, el conflicto por ahora parece no tener una fecha clara de caducidad. ¿Merecen ser Donetsk y Lugansk independientes? ¿Tú qué opinas? Y bueno, estos han sido los estados con reconocimiento limitado del día de hoy. ¿Qué opinas de cada uno de ellos? ¿Crees que en los próximos años estos estados irán ganando reconocimiento? No te olvides de dejar tus comentarios y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. Y si te interesa apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon será bienvenida. Hasta la próxima.